Ya es oficial, la Federación Internacional de Pádel ha anunciado un nuevo circuito de pádel de la mano de Al-Khelaifi, de la mano de Qatar, del presidente del PSG. ¿Va a dejar de existir el World Padel Tour? ¿Cuándo empieza este nuevo circuito? ¿Lo podrán jugar los Paquito, Vela, Lebron y compañía? ¿Qué pasa con las chicas? Bueno, si quieres saber todo esto y mucho más, estate atento al vídeo. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Bienvenidos a toda esta historia, la cual empieza a cobrar vida en el pasado mes de noviembre cuando se disputó el Mundial de Pádel en Qatar. En ese Mundial de Pádel en Qatar hizo presencia Nasser Al-Khelaifi, el cual es el presidente del PSG y también es el presidente de la Federación de Tenis y de Pádel de Qatar. De hecho, Al-Khelaifi en sus tiempos mozos llegó a ser tenista profesional de la ATP y llegó a alcanzar el ranking número 995, no está mal. Pero a partir de ahora, Nasser Al-Khelaifi va a ser más conocido para los amantes del pádel por ser el presidente del QSI o del Qatar Sports Investment, que es la rama de inversiones del país qatarí para el mundo del deporte. En aquel Mundial de Pádel, Nasser Al-Khelaifi ya comentó a algunos jugadores clave su intención de desarrollar un circuito de pádel, pero de una manera más informal. Sin embargo, una vez que vio el exitazo del Mundial de Pádel en Qatar y que tuvo el visto bueno de los jugadores acerca de sus ideas, pisó el acelerador para llevarlas a cabo de la manera más rápida y mejor posible. Pero ¿qué pasa cuando en la vida tienes muchísimo dinero? Pues que generalmente te falta poder, y es que el dinero con el poder no siempre vienen de la mano. Y ese poder en el mundo del pádel lo tiene la FIP, la Federación Internacional de Pádel, que es lo mismo que la FIFA al fútbol, pues la FIP en el pádel. Y por lo tanto el movimiento natural de Al-Khelaifi era unirse a la FIP para tener tanto el poder de la FIP como el dinero propio. Lo que está claro es que Al-Khelaifi no tuvo que pagar un duro por estar suscrito al canal del cuarto set y estar enterado de todas las noticias en el momento en el que ocurran. Una vez que tanto la FIP como Al-Khelaifi ya tenían las ideas comunes, venía lo que históricamente siempre ha sido más complicado, que era convencer a los protagonistas de esta historia, que son los jugadores. De hecho, esto tuvo su mayor resonancia en 2018 cuando los jugadores finalizaban contrato con World Padel Tour y bien tenían que renovar con ellos o bien podían irse a otro circuito. Pero al no tener una negociación común por tener una asociación donde estuvieran todos los jugadores, cada uno de ellos tuvo que renovar o irse al otro circuito de manera individual. Pero esta situación cambió hace unos meses, el 15 de octubre de 2021, cuando la gran mayoría de los jugadores profesionales crearon la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel. De hecho, en esta asociación Alejandro Galán es el presidente, Pablo Lima es el vicepresidente, Paquito Navarro es el secretario, Maxi Sánchez el tesorero y Vela, entre otros, es vocal. Aunque realmente estos puestos al final son más representativos que otra cosa, porque la decisión del conjunto no depende del presidente o del vicepresidente, sino que la forman entre todos. Pero volvamos a lo de antes, y es que los jugadores en 2018 renovaron por 5 años con el World Padel Tour hasta 2023 incluido. Sin embargo, desde la temporada pasada ya empezaron los movimientos de posibles renovaciones o de otros interesados en formar su propio circuito para que los jugadores firmen con ellos. Sin embargo, la situación es un tanto diferente a la de 2018 porque esta vez los jugadores no están con la soga al cuello en cuanto al tiempo, porque les quedan 2 temporadas, 2022 y 2023, donde pueden negociar tranquilamente con otras opciones. Y es precisamente a través de una de las propuestas de renovación del World Padel Tour con la asociación de jugadores donde se destapó una de las cartas de la asociación de jugadores interna, de entre ellos los jugadores, donde dejaban prácticamente claro qué opción iban a escoger. En esa carta la asociación expresaba su rechazo a las propuestas de renovación del World Padel Tour y daba una clave del por qué, y es que el World Padel Tour es una entidad privada. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues como en la propia carta explican, la estructura privada de World Padel Tour no está gobernada, ni regulada, ni garantizada por una federación. No tiene el apoyo del COI ni de otras partes relacionadas, y es que la gran mayoría del accionariado del World Padel Tour es propiedad del grupo cervecero Damm. Por ello, también en esa carta de la asociación expresaban literalmente de desarrollar un futuro para nuestro deporte bajo el paraguas y protección de la Federación Internacional de Pádel, máximo órgano de gobierno y regulación de nuestro deporte, y bajo el auspicio del Comité Olímpico Internacional y con la financiación, recursos necesarios y conocimientos técnicos que cambiarán nuestro deporte. Si nos fijamos en las últimas palabras acerca de la financiación y nos fijamos en otra frase clave de la carta, nos daremos cuenta que los jugadores prácticamente ya se habían decantado en la publicación de esta carta por la propuesta de la FIP y de Qatar, y es que en esa frase clave dice: se ha recibido una propuesta en firme para el desarrollo de un nuevo circuito de uno de los principales fondos de inversión del deporte mundial que pretende operar bajo los estrictos auspicios y verificación del movimiento federativo internacional organizado.
Y justamente con la renovación de los jugadores con el World Padel Tour en 2018 teniendo contrato hasta 2023 surge uno de los principales problemas. Y es que según la normativa técnica del World Padel Tour, los 20 mejores jugadores del mundo solamente pueden jugar World Padel Tour, como es obvio, el Mundial, el Europeo y los campeonatos de España. A su vez también dejan muy claro que los jugadores en la posición número 21 hacia abajo solamente podrán disputar otros torneos mientras que no estén situados en las mismas fechas que un World Padel Tour o no sean de otro circuito de competencia directa al World Padel Tour. Y justamente son estos problemas de exclusividad de los jugadores los que van a suponer uno de los principales problemas que a día de hoy están sin resolver, pero vayamos por partes. Si a través de esa famosa carta de la Asociación de Jugadores dejaban prácticamente claro que iban a decantarse por la opción de la FIB y de Qatar, solamente faltaba que se hiciera oficial y ese momento ha llegado el día 1 de febrero de 2022. De esta manera, la FIB, QSI y la Asociación de Jugadores han hecho oficial su acuerdo y han desvelado gran parte del proyecto. A través de una nota de prensa lo han comunicado y el primer párrafo ya sale bastante fuerte y es que dicen expresamente que cuentan con el apoyo de los mejores jugadores del mundo y que será el único tour oficial de pádel en todo el mundo. Y ahora sí que sí empieza la rueda de preguntas, empezando por ¿cuándo comienza este nuevo circuito de la FIB? Pues empieza a disputarse este mismo mes de marzo de 2022 con lo que ellos han autodenominado un primer gran torneo. Deja en los comentarios en qué ciudad crees que se va a disputar este primer gran torneo, aunque mi apuesta va por Doha. Siguiente pregunta natural es ¿cuántas pruebas se van a disputar en este nuevo circuito? Más allá de esa primera prueba que se va a disputar en marzo, este año en total se van a disputar 10 pruebas, las mismas que se van a disputar en 2023, pero ojo, atención, porque en 2024 todo va a cambiar, que es justamente el año que coincide cuando los jugadores acaban contrato con el World Padel Tour. En ese 2024 la FIB promete un mínimo de 25 pruebas y yo apuesto a que serán mínimo 30, ya veremos qué pasa, pero según la propia FIB van a ser en ubicaciones espectaculares alrededor de todo el mundo. Y teniendo en cuenta que el Mundial de Pádel se disputó en el mismo estadio que se disputa el ATP de Qatar, el ATP de Doha, no me extrañaría ver más torneos de este circuito de la FIB en estadios de fútbol, de tenis o de vete tú a saber qué. Siguiente pregunta es si hay ya un calendario de este nuevo circuito. Realmente todavía ese calendario no existe, no se ha hecho de manera oficial, pero todo indica que esas 10 pruebas que se van a disputar este 2022 van a estar ubicadas en semanas donde no se dispute un World Padel Tour. De esta manera se asegurarán la asistencia de los jugadores World Padel Tour de la posición número 21 hasta abajo. Pero una de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar con los jugadores ubicados en las 20 primeras posiciones del ranking? Pues realmente si la cosa no cambia, los 20 primeros jugadores del ranking no van a disputar este circuito en los años 2022 y 2023. Pero todo está encima de la mesa, las negociaciones se están ocurriendo e incluso se comenta que desde Qatar podrían pagar las multas que les pueda llegar a poner el World Padel Tour por incumplimiento de contrato a esos 20 primeros jugadores del ranking por disputar unas pruebas de un circuito de competencia directa. Aquí viene un tema salseante y es si realmente van a cobrar tanto los jugadores yéndose a este nuevo circuito de la FIB y de Qatar. Pues efectivamente los premios van a ser notablemente superiores, y es que el torneo que mayor prize pool tiene del World Padel Tour durante la temporada es el Master Final, que reparte un total de 100.000 euros. El torneo Grand Slam del circuito de la FIB con Qatar se presupone, ya que todavía no es oficial, que vaya a repartir un total de 525.000 euros. Otra pregunta más y que nos implica a todos es ¿nos va a costar dinero ver esto y dónde vamos a poder verlo? Bueno, aquí tampoco hay nada oficial, pero todo apunta que va a poder verse a través de beIN Sports, que es la cadena de deportes del gobierno catarí. Aunque como digo, esto no es oficial y puede ser que se retransmita a través de YouTube como han sido los torneos de la FIB hasta el día de hoy, incluido el Mundial de Pádel. Otra pregunta interesante es ¿cómo se va a llamar este circuito? ¿Se va a llamar circuito de la FIB? ¿Se va a llamar FIB Padel Tour? ¿Se va a llamar circuito Qatar Tour? ¿Cómo se va a llamar? Pues la imagen del circuito, el logo y en general la marca todavía está por cerrarse, así que se anunciará en las próximas semanas y descubriremos con qué nombre se va a disputar este nuevo circuito. Pero ahora sí que sí, la pregunta clave y que todos queremos saber la respuesta es si esto supone el fin o no del World Padel Tour. Pues realmente ni sí ni no. Están ahora mismo todos los agentes, están ahora mismo todas las partes vinculadas en negociaciones y todavía no se puede llegar a decir que el World Padel Tour vaya a morir en 2024 o que vaya a salir reforzado en 2024. Desde mi punto de vista, lo que creo que va a pasar es que en 2022 y en 2023 se van a suceder ambos circuitos de manera paralela,
aunque eso sí, el World Padel Tour va a ser el circuito que más ruido genere por tener a los mejores jugadores del mundo, y a partir de 2024 la situación va a poder ser bastante distinta. Algo parecido ya pasó en 2013 cuando empezó a existir el World Padel Tour y antes existía el Padel Pro Tour, y de un año a otro se cambió de nomenclatura y se cambió de circuito. Otra pregunta que mucha gente se hará es ¿qué va a pasar con otros circuitos como el APT? Pues realmente no veo viable que un circuito como el APT, que a día de hoy no tiene los mejores jugadores del mundo, pueda seguir existiendo si este circuito se lleva a cabo, así que yo en mi cabeza me imagino que el APT busque una manera de integrarse dentro de este nuevo circuito, aunque no sé ni cómo se podría llegar a hacer eso. Pero realmente desde mi punto de vista a partir de 2024 creo que va a ser muy difícil que exista otro circuito más allá de este circuito de la FIP. No obstante, por si alguien se lo pregunta y si en el futuro existen otros circuitos de pádel, ¿podrán jugar los jugadores de pádel otros circuitos? Pues realmente creo que sí, porque tanto desde la FIC como los jugadores siempre han defendido la libertad de elegir los circuitos o torneos que quieran disputarse. Sin embargo, con 25-30 torneos al año del circuito de la FIP, creo que es muy difícil que pueda existir otro circuito y que los jugadores lo jueguen asiduamente, porque literalmente no va a haber fechas. Y otra de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar con las chicas? Pues pese a que el gran peso de las negociaciones con la FIP y con Qatar lo ha llevado a cabo la Asociación de Jugadores de Pádel Profesionales, que es solamente de chicos, en un 99% de los casos las chicas también van a jugar este circuito de Qatar. De hecho, por pura lógica, si los jugadores han elegido en parte esta nueva idea de la FIP y de Qatar, es para convertir el pádel en olímpico de una vez por todas en 2028 en 2032. Así que si quieres ser un deporte olímpico tienes que tener tanto pádel masculino como pádel femenino. La última pregunta que me surge es ¿cuántos años de vinculación han firmado entre la FIP y QSI? Y realmente esto no se ha hecho público y es algo que a mí me gustaría saber, porque imaginaros que a la gente de Qatar el día de mañana se cansa y dejan al pádel en bragas y no sé cuántos años han firmado, pero imagino yo que menos de 10 no tendría ningún tipo de sentido. De todas maneras, si te has quedado con dudas, deja la tuya en los comentarios y la responderé en un vídeo en directo o en otro vídeo respondiendo todas ellas, pero hasta el próximo vídeo, muchísimas gracias y chao.